Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy empezamos con los proyectos para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Ya ves, me he hecho con un montón de telas navideñas y hoy vamos a hacer uno de esos proyectos para Navidad sencillos que nos ayudan a decorar nuestra casa. Vas a encontrar todos los detalles sobre los materiales que veas en este tutorial justo debajo, en la casilla de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar hoy. Son popelín 100% de algodón de las tiendas Julián López. Además necesitamos hilo 100% de poliéster, este es un cosero todo de Gutermann, botones, un marcador, unas tijeras con la hoja de zigzag, pero si no las tienes luego te cuento un truco para suplirlas, y un plato pequeño. Este mide 20 centímetros de diámetro. Estos son los adornos para el árbol que vamos a confeccionar hoy. Otra idea con este mismo diseño es no ponerle el botón central y usarlo de posavasos. Te cuento cómo he elegido las telas para lograr estas combinaciones. Mi recomendación es que elijas una tela de fondo más oscuro y una tela coordinada con el fondo clarito. Como ves, esta tiene el rojo muy vivo, esta otra tiene el fondo blanco y a este lado hemos hecho exactamente igual. Estas son las primeras pruebas que he hecho. Para darles un poquito de cuerpo he utilizado un poco de apresto que he colocado una vez que he terminado ya de confeccionar todo el adorno. Estoy trabajando con piezas de tela de 24 x 24 aproximadamente. Planchamos las telas y colocamos derecho con derecho. Colocamos el plato en el centro y marcamos. Retiramos el plato y colocamos alfileres. En la máquina vamos a coser por encima de esta línea dejando unos 6 centímetros aproximadamente sin coser. Coloco aquí un alfiler para no pasarme. Cosemos con una puntada recta de 2,5 milímetros. Estoy utilizando una aguja universal del número 9014. Retiramos los alfileres y cortamos aproximadamente a medio centímetro de ese pespunte que hemos hecho. Si no dispones de tijeras con hoja de zigzag, puedes cortar con tijeras normales haciendo después unos piquetes. En la zona que hemos cortado sin coser dejamos un margen de 1 centímetro. Giramos toda la pieza del revés y planchamos. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte todo alrededor, a unos 3 milímetros del borde de la tela. Ya lo tenemos aquí. Ahora te cuento, depende del efecto que quieras lograr. Si quieres que la tela oscura esté en las esquinas, tienes que trabajar con la tela como la ves en la imagen. Si quieres que sea la tela clara la que aparece en las esquinas, tendremos que trabajar por este lado. Voy a tomar este como muestra y a trabajar con la tela por la parte roja. Doblamos la pieza a la mitad y marcamos los centros. Unimos esas dos marcas y volvemos a marcar la tela. Tenemos marcados los 4 puntos. Tomamos ahora aguja e hilo. Cosemos desde un punto hasta el otro. Una vez tenemos la tela así, vamos a dar aquí unas puntadas, intentando que las telas se toquen, pero que ninguna vaya encima de la otra. Vamos ahora a buscar los otros 2 puntos. Unimos ahora aquí dando unas puntadas, intentando que las telas estén una al lado de la otra, pero que no se pisen. Estamos cogiendo solo las telas de arriba. Y una vez que lo tenemos así, vamos a ir girando las esquinas. Para darle más cuerpo a estos adornos también puedes utilizar una entretela finita. Terminaremos de darle forma con la plancha.
Después de planchar y ponerle un poco de apresto, vamos a coserle el botón justo aquí en el centro. Este paso es opcional, también podríamos dejarlo así o coserle algún otro adorno, pero a mí me ha parecido una buena idea coserle aquí este botón. Así que vamos a coser el botón y luego por último a ponerle una cinta aquí para colgarlo. Encontrarás muchos más tutoriales navideños en la cajita de información y también en la pantalla final de este vídeo. Y este es el resultado. Como ves, unos adornos muy sencillos de confeccionar. Te sirven para colgarlos del árbol, para hacer varios y formar una guirnalda, y también para colgarlos, ¿por qué no?, en los pomos de las puertas de casa. ¿Qué te ha parecido? Espero que te resulte una idea práctica para decorar tu casa en estas fechas. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Pinterest y en la mayoría de redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.